Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos a todos aquí presentes para discutir el tema de los retos y desafíos que afrontan los derechos digitales durante la pandemia. Agradecemos a todos los que ya nos están viendo a través del Facebook Live. Creo que poco a poco seguirán sumando más personas. Vimos mucho interés en nuestro público en saber de este tema y discutirlo, para el cual nosotros pues hemos, hemos invitado a personalidades reconocidas en este ámbito, en sus diferentes países y organizaciones en las cuales ellos trabajan y aportan mucho a este tema. Realmente Internet pues ha sido una herramienta muy útil para sobrellevar la crisis en diferentes ámbitos, de diferentes maneras. Creo que cada uno de los que estamos aquí presentes en este Facebook Live y los que se han ido conectando, pues obviamente tienen acceso a Internet y han utilizado esta herramienta en diferentes maneras y han podido ir afrontando la crisis actual. Eh, Agradecemos sobremanera que hayan aceptado la invitación a participar en este tema. Agradecemos a quienes se vayan sumando para ver, para ver y discutir sobre este tema. Y como habrán visto ya en la presentación que subimos anteriormente, nuestros invitados pues, son verdaderamente expertos en esta temática. Y pues para empezar de una vez, para no atrasarlos a todos, pues ya, ya nos hemos presentado en lo privado, pero les voy a ir presentando a uno por uno. Tenemos a Natalia Monge, ella está desde España con nosotros. Ella trabaja para la ONG de Comunicación del Sur, ¿verdad? ICOS del Sur, perdón, y Cyber Respect. También tenemos a Fiorella Escantamburlo, perdón, es No hay problema. el apellido. Ella, pues, es experta también en este tema. Eh, Tenemos a Vladimir Garay, que trabaja para eh, Derechos Digital, ¿verdad? Nos acompaña desde Chile. Tenemos a Juan Pablo Bonilla, guatemalteco, paisano, pero que nos acompaña desde Argentina, igual que Fiorella, y Luis Azardo, que es muy conocido aquí en Guatemala, tiene gran expertise en el tema, y creo que ha tenido muchos alumnos en sus diferentes cátedras, ¿verdad? Eh, Todos tienen, hasta donde vi, LinkedIn y diferentes redes sociales donde ustedes pueden ir investigando más sobre las personalidades que hoy me acompañan. Es un gusto para mi persona y para todo el equipo de United Explanation, al cual represento el día de hoy, tenerlos aquí con nosotros para que nuestra audiencia pueda conocer y sensibilizar más sobre la importancia de que es guardar nuestra privacidad, ¿verdad? La importancia de los datos que nosotros compartimos, que muchas veces pues bajamos una aplicación del teléfono y le damos OK a todo, ¿verdad? Porque nos va a entretener un ratito, porque nos va a ser útil un rato o mucho tiempo, y no revisamos constantemente si cambian sus políticas de privacidad y todo. Además, en la actual pandemia o la crisis, ¿verdad? Eh, ha hecho que se empiecen a utilizar sistemas de vigilancia masiva por parte de muchos gobiernos, lo cual le enciende muchas alarmas, pero con con el propósito de combatir la crisis actual. Y las alarmas creo que están justificadas, ¿verdad? En cuestión de derechos digitales, de derechos humanos, al fin y al cabo. Pero eso es lo que queremos discernir el día de hoy, ¿verdad? Si esas, esos controles realmente son para combatir
la emergencia, qué retos han afrontado los derechos digitales en esta dinámica, qué controles se podrían quedar o qué derechos se han vulnerado hasta el momento y podrían seguirse vulnerando, ¿verdad? Pero para no darle más larga al asunto, pues empecemos con la disertación de cada uno. Vamos a empezar por Natalia Monge, ¿verdad? Para que nos pueda compartir sus comentarios al respecto. Bueno, buenas tardes, creo que por ahí es por la tarde, donde nos estarán viendo la mayor parte de las personas. Aquí en España son ya las 10 de la noche. Muchísimas gracias a United Explanations por invitarme a participar y a todos los que estáis viéndonos. Yo me llamo Natalia Monge, soy periodista, soy responsable de comunicación de la ONG española Ecos del Sur, que trabajamos en el ámbito de las migraciones. Y desde el año 2016 hemos lanzado un proyecto que se llama CiberRespect, que nos centramos en estrategias de ciberactivismo para combatir el discurso de odio y la desinformación en las redes sociales, sobre todo enfocada a narrativas discriminatorias en torno a personas migrantes, racializadas, etcétera. Claro, el COVID nos ha sacudido a todos y ha tocado muy de cerca estas temáticas que nosotros trabajamos en CiberRespect. Voy a hablar un poco de lo que hemos visto en las redes sociales durante estos meses y lo que creemos que puede pasar en un futuro cercano. Por supuesto, la cuestión de la cesión de datos, de la captación de datos, salió a la palestra, pero es algo que ya estaba sucediendo. Desde que tenemos un teléfono móvil que nos acompaña las 24 horas del día, estamos constantemente aportando datos que son almacenados por empresas, además de forma bastante opaca. Servidores de Amazon, de Google, etcétera, que almacenan todos nuestros datos sin que nosotros sepamos muy bien cuáles y dónde y cuántos, ¿no? Lo que ha pasado ahora es que esto ha salido a la palestra pública y que además los estados han entrado también en ese pastel, ¿no? Aunque ya sucedía, no es un tema, por supuesto, desdeñable, hay que valorar pues las consecuencias que puede tener, sobre todo en términos de manipulación. Las elecciones del Brexit se ganaron a través de la captación de datos utilizada para manipular. La elección de Trump también se basó en estrategias muy segmentadas de publicidad en Facebook que venían de la captación de datos, ¿no? A través de Cambridge Analytica, etcétera. Y los problemas que puede haber en el futuro con las inteligencias artificiales, los sesgos que pueden tener y cómo esto puede afectar sobre todo a las poblaciones vulnerables o en momentos de pues, autoritarismo político, que también puede ser movimientos emergentes en un futuro a medio plazo, pues bueno, es algo que hay que valorar. Eso fue lo primero que hemos visto, pero nosotros nos centramos más también en cómo el tono de debate y de discurso en las redes sociales se ha ido haciendo más agresivo conforme iba avanzando la pandemia y la desinformación avanzaba de una forma exponencial. Se detectaron, el otro día estaba leyendo la entrevista a la directora de una estrategia de fact-checking aquí en España y hablaba de 4.000 bulos en torno al coronavirus detectados. Entonces hemos estado muy expuestos a la desinformación, muy expuestos al odio y esto ha vulnerado el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión de determinadas personas que bombardeadas de odio se ven coartadas a la hora de intervenir en debates públicos, en debates en las redes sociales. Y luego derechos de colectivos concretos. Por ejemplo, aquí en España ha habido campañas contra el pueblo gitano, porque había un grupo de personas gitanas que estaban contagiadas de COVID. Contra las personas asiáticas ha habido agresiones a través de las redes sociales en todo el mundo que luego traspasaron la red digital y pasaron a las calles incluso. Y bueno, pues campañas de descrédito y estigmatización contra musulmanes, contra trabajadores temporeros, normalmente pues poblaciones vulnerables que pueden ser más susceptibles de sufrir una escalada en lo que llamamos la pirámide del odio. Ante este panorama, ¿qué es lo que puede pasar en un corto plazo? Bueno, podemos partir de que la idea de que el modelo de consumo de información de las audiencias, el paradigma comunicativo ha cambiado. Esto ya viene antes del COVID, ya había cambiado antes. En cuanto a que el discurso de odio y la desinformación están aquí para quedarse y cada vez somos más bombardeados como audiencias de este tipo de contenidos, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de esto y de que las audiencias cada vez, bueno, pues les cuesta más
recibir mensajes enfocados desde la narrativa de derechos humanos, por ejemplo. Tenemos que pensar en que las audiencias están polarizadas, pero al mismo tiempo hay una gran parte de la población que así hace 4 años era como en torno al 30%, ahora es al 60%, que están, les llamamos el centro persuadible, ¿no? Audiencias ambivalentes que no saben muy bien qué pensar en torno a los derechos humanos. En un momento dado se pueden sumar a una causa, pero por otro lado pueden también sucumbir a mensajes de ultraderecha o mensajes extremistas, y esto es lo que nos encontramos ahora a la hora de debatir, de enfocar debates públicos a través de las redes sociales, ¿no? Con un modelo comunicativo diferente que además se ha visto, ha explosionado durante esta sacudida pandémica, y por lo tanto, bueno, pues tenemos que, cuando comuniquemos causas y marquemos debates en las redes sociales, pensar en que vamos a estar expuestos a odio y a desinformación, y que vamos a tener que ver cómo llegamos a esas audiencias que están constantemente noqueadas por estos fenómenos, ¿no? Por otro lado, nos vamos a encontrar en un panorama de miedo, de incertidumbre, que es una oportunidad para que grupos antiderechos y grupos extremistas pues encuentren un caladero, sea de votos o sea de apoyo ideológico. Esto ha pasado en anteriores crisis económicas y en crisis sociales también, ¿no? Algo muy relacionado con el tema de la cesión de datos es, por ejemplo, la posibilidad de que las personas admitan que se les recorten las libertades porque van a obtener un supuesto beneficio por la salud. Esto es lo que pasa cuando permitimos una app de seguimiento o alguna cosa de estas, ¿no? Esto pasó después del 11S también, cuando bueno, pues aceptamos la retórica de securitización y, bueno, pues de pronto ya no se podía subir a un avión como subíamos antes, ¿no? Pues pasará esto en un futuro próximo. Bueno, es lo que tenemos que pensar, si volveremos atrás a tomar las riendas de nuevo del derecho a nuestros datos, o si se quedará el modelo ya para siempre, ¿no? Renunciaremos a nuestras libertades por una supuesta seguridad. Esto también, si renunciamos a ellas, nos hace más vulnerables a la manipulación y a los autoritarismos. Una encuesta recién hecha en marzo en España sobre la gestión de la crisis del COVID mostró que las audiencias eran proclives a aceptar sistemas más autoritarios, más tecnocráticos y soluciones muy nacionales y menos globalistas a una posible post-pandemia, crisis y rebrotes, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos pone en un escenario un tanto peligroso. Al mismo tiempo, hay una oportunidad, yo veo una oportunidad, ¿no? Que es que el tema de la brecha digital, por ejemplo, ha quedado patente que es imprescindible, que las redes sociales tener acceso a Internet es un derecho básico, y que además pues es una forma también que nos puede ayudar a ejercer la democracia de una forma, bueno, y nuestros derechos como ciudadanos de una forma más directa y más sencilla, ¿no? Por ejemplo, en España ha surgido una renta mínima nueva para personas que han sufrido la pandemia, ¿no? Y que pues han quedado sin trabajo, que bueno, que están sufriendo los efectos devastadores de esta crisis. Se llama ingreso mínimo vital y por primera vez en la historia es una prestación que se puede solicitar desde un teléfono móvil o por internet, cubriendo un par de cositas. No hay que juntar tropecientos mil documentos, sino que es muy sencillo, se hace en 5 minutos. Esto es una revolución, ¿no? Es una desburocratización que desde luego trae oportunidades a la hora de que la gente pueda ejercitar sus derechos como ciudadano. Internet va a ser decisivo en esto. Han surgido iniciativas de ciberactivismo también muy interesantes a lo largo de esta pandemia, y se ha puesto el tema de que la brecha digital haya salido a la palestra como uno de los problemas básicos durante estos meses. Abre una estructura de oportunidad para generar iniciativas de esto que llamamos alfabetización mediática e informacional, que es tan importante, que es una de las 3 patas para salvar la brecha digital, ¿no? Una sería el acceso al dispositivo, el uso del dispositivo, el acceso al servicio de Internet, pero también, por supuesto, el buen uso y el consumo crítico de lo que nos llega a través de Internet, ¿no? Entonces, la alfabetización mediática e informacional nos va a ayudar a luchar contra la desinformación que se nos viene, y sobre todo a los ciudadanos a tomar el control de las narrativas que puedan surgir en el futuro, pensando que vamos a encontrar un escenario post-pandémico con muchas narrativas antiderechos, ultra bombardeando a esas audiencias cada vez más asustadas en
entorno de incertidumbre. Por lo tanto, yo y desde Cyberrespect nos agarramos mucho a esto, a las posibilidades que nos abre el que la gente en general y también las administraciones estén más proclives a lanzar proyectos e iniciativas que salven la brecha digital, que hoy por fin se ha puesto de manifiesto que es un tema clave. Y nada más. Muchas gracias. Tenés el micrófono apagado, Jonathan. ¿Todo el micrófono apagado? Pues se me oía, supongo, ¿no? Espero. Ahí está, perdón. Vale. Ahí está. Muy interesante tu ponencia, ¿verdad? Hay datos muy relevantes, creo yo. Lo de la brecha digital definitivamente salió a la luz y es una oportunidad, como tú bien dices, para que esa brecha se disminuya aún más y muchas más gente pues tengan el acceso a las herramientas digitales. Solo para recordarle a los que nos están viendo, pues después de que cada uno exponga sus ideas, pues tendremos un diálogo con nuestra audiencia, donde nos podrán hacer las preguntas para que podamos ir respondiendo y esto se torne un poco más interesante, ¿verdad? Le vamos a dar la palabra ahora a Fiorella para que nos pueda compartir sus ideas respecto a la temática que estamos discutiendo el día de hoy. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Fiorella, yo trabajo como líder de marketing en Wipson y vengo trabajando en marketing ya desde hace 8 años. Y bien, como decía Natalia, el tema de nuestros datos y la privacidad de nuestros datos es algo que se viene vulnerando desde hace muchísimos años, desde el comienzo de Internet, de nuestra privacidad de los datos de manera digital. Y un poco nos acostumbramos a esto, ¿no? De dar nuestros datos de manera gratuita, de regalarlos, porque entendimos que ese era el funcionamiento de Internet. Es decir, yo le doy mis datos a una empresa y esa empresa me da un servicio a cambio, ¿sí? Como puede ser Google, que me da un buscador. Pero eso a poco se empezó a irnos de las manos, ¿no? Y de pasar a darme un servicio, las compañías empezaron a vender nuestros datos personales, ¿no? O se venden en la dark web, por muy poquito dinero, o se regalan, ¿sí? Se venden por muy poco, y el usuario no participa de este beneficio. El usuario no sabe que eso sucede con sus datos. Hay muy poca transparencia con nuestros datos personales en Internet. La mayoría de las personas, cuando va a leer las políticas de privacidad, no las entienden, están en un lenguaje muy legal, son muy largas en general para un usuario promedio, y con la cantidad de servicios que utilizamos hoy en día a nivel digital, y que esto se ha exponenciado en la pandemia porque hacemos mucho más uso de Internet, esto termina siendo un gran problema para el usuario. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes lee una política de privacidad cuando se baja una app, por ejemplo? Estoy segura que la mayoría de ustedes me va a decir que nunca las lee. O cuando se registra, no sé, en Zoom, por ejemplo, para hacer una videollamada. Entonces, hay un gran problema con esto porque las empresas han abusado de la vulnerabilidad del usuario, de la falta de conciencia del usuario, y hoy nuestros datos se están dando vuelta en la web y esto conlleva grandes riesgos. Uno de esos riesgos puede ser, por ejemplo, datos de mi tarjeta de crédito que se filtren y que me usen mi tarjeta de crédito. Y como les decía, con esto de la pandemia no solo se ha dado de que el usuario utiliza más aplicaciones y servicios digitales, sino también que en muchos casos los gobiernos obligan a los ciudadanos a utilizar aplicaciones o les hacen un rastreo con inteligencia artificial de su rostro cuando van por la calle, ¿sí? Entonces todo esto sucede sin el consentimiento del usuario, y es ahí que nosotros desde Wipson tratamos de darle la vuelta al sistema. Wipson es una aplicación
que permite ver qué compañías tienen tus datos, para qué los están utilizando, y con un solo clic poder pedirle a esa empresa, poder mandarle una solicitud para que los elimine. Todo esto basándonos en las regulaciones que hay vigentes en Estados Unidos, CCPA, en California específicamente, y en Europa, que es GDPR, la Ley General de Protección de Datos Personales. Entonces nosotros, bueno, vimos que en parte de la población hay una preocupación por el tema de los datos personales, sobre todo con lo que pasó en los últimos años, por ejemplo, con Facebook y las elecciones en Estados Unidos. Empezó a haber una conciencia, pero aún falta más. La conciencia es muy chiquita, de una parte de la población muy chiquita. Entonces, nosotros vimos este problema, detectamos que las empresas no estaban respetando a los usuarios, que los gobiernos no estaban respetando a los usuarios, y decidimos con una aplicación permitirle al usuario ver qué datos hoy están brindando a las compañías, cuáles son esas compañías, y si deciden que esa compañía no tiene que tener más sus datos, poder mandarle una solicitud de que los eliminen a los datos. Entonces, de nuestra parte creemos que lo que más falta es conciencia de parte de los usuarios. Tenemos que ser muy conscientes a la hora de cada vez que descargamos un servicio. Sé que hoy es un incordio, porque realmente leer toda la política de privacidad de una empresa es un incordio. De hecho, estuve viendo hace muy poquito que aquí en Argentina, no sé si está sucediendo también en otros países, pero se empezó a usar mucho una aplicación que se llama FaceApp, y la gente se cambia de género, ¿no? Se muestra, es una mujer, por ejemplo, y muestra una foto de cómo sería su versión masculina. Y es muy divertido, la verdad que son aplicaciones que son divertidas, lo compartís con tus amigos, pero en eso nos están haciendo toda una lectura de nuestros rasgos faciales que es inimaginable para una persona, un usuario común y corriente. Y yo creo que si lo supiera, lo pensaría 2 veces si usar esa aplicación o no. Lamentablemente, las empresas no están siendo transparentes, los gobiernos tampoco están siendo transparentes con el uso de los datos que se va a hacer con estas aplicaciones de COVID, y los usuarios están siendo vulnerados y son poco conscientes. Entonces, desde mi lado, desde el lado de marketing de Wipson, trato siempre de concientizar a los usuarios, hacerles ver cuáles son los problemas que podrían llegar a tener en caso de que sus datos sean filtrados o se vendan sin su consentimiento. Y bueno, los invitamos a descargar la aplicación y que puedan ver cuántas empresas tienen sus datos. Hoy aproximadamente nosotros estamos viendo que en promedio las personas tienen 500 empresas que tienen sus datos. Ese es el promedio de un usuario europeo, por lo menos. Y lo bueno es que, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que hay regulaciones, las empresas están dando respuesta positiva. Aquí en Latinoamérica, lamentablemente, nos está costando un poco más, porque bueno, todavía no hay regulaciones. Sí va a salir en Brasil el GPD, que es una regulación muy similar a la que hay hoy en día en Europa. Pero bueno, en Argentina, por lo menos, y en Latinoamérica en general, estamos todavía un poco atrasados en este tema. Y bueno, esperamos que con estos paneles, con estas charlas, podamos generar más conciencia para que sea un pedido colectivo, ¿no? Esto de que salgan regulaciones que nos defiendan a los usuarios respecto de nuestros datos, y que se genere también mucha conciencia, no solo desde el lado del usuario, sino también desde el lado de las compañías y del lado de los gobiernos, que son quienes tienen que tomar las medidas pertinentes para cuidar a los ciudadanos. Interesante. Parece que nuestro público, incluso yo, no conocía mucho la existencia de esa aplicación. Creo que la voy a ir investigando también y usando, la verdad. Cuando quieran. Hoy está disponible para Android. La idea es lanzar también para los dispositivos iOS. Nosotros hace muy poquito lanzamos, hace un mes nada más, lanzamos una primera versión de la aplicación. Wipson venía trabajando de antes, más que nada con el tema de, nosotros queríamos crear un marketplace de datos para que las personas
pudieran vender sus datos personales directamente a las empresas. Pero nos dimos cuenta que antes de que se pudiera que nosotros podamos ser comerciantes, entre comillas, de nuestros datos, necesitábamos primero controlarlos, primero ser dueños de nuestros datos, porque si nuestros datos están pululando en toda la web, obviamente nadie va a querer venir a comprármelos a mí directo porque los puede conseguir muy económicamente en la web. Entonces hicimos un cambio de rumbo, pivoteamos hacia un producto un poco más relacionados a los derechos de los usuarios, y una vez que les demos el control, creemos que a futuro se va a poder generar este marketplace de datos donde las compañías envíen solicitudes de compra de datos directo al usuario y que el usuario, como les decía al principio, puedan participar de la economía que sus datos hoy están, o del dinero que sus datos hoy están generando. Que la verdad es que lo leí 1000 veces, los datos son el nuevo petróleo, los datos son el petróleo del siglo XXI, se llama. Hay un montón de artículos que hablan de esto, los pueden encontrar en la web. Y bueno, sería muy interesante que nosotros como usuarios podamos participar de esa economía, por más chiquita que sea, ¿sí? Porque el dato de un usuario no puede costar muchísimo dinero, pero al fin y al cabo es mío. Sí, entonces que podamos decidir conscientemente qué hacer con ellos pre y post-COVID. Sí, ese tema que tú has tocado del comercio de los datos y saber cuáles son los datos va muy relacionado con definitivamente, ¿verdad? Es parte de lo que se conoce como la huella digital, que también no son solo los datos que proporcionamos con un sí, con un check, sino los que dejamos de proporcionar, ¿verdad? Porque también eso se mide, que a qué páginas entro, a cuáles no, todo lo que tampoco damos con un clic, también se traduce, dice, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, también dice algo de nosotros. Exacto. Lo que hago y lo que no hago. Es una muy buena observación, Jonathan. La realidad es que sí, todo. Yo siempre digo en los eventos en los que participo, las personas somos datos, estamos casi que desde que nos levantamos, incluso mientras dormimos, generando información, ¿sí? Porque muchas personas tienen el celular en la mesita de luz en una cierta ubicación y eso ya está generando un dato nuestro. O muchas personas usan una aplicación de sueño, ¿viste? Estas que te miden cómo están, no sé, tus pulsaciones mientras dormís. Bueno, eso está generando datos constantemente. Sí. Entonces, nosotros en nuestras presentaciones decimos que las personas somos datos. Exacto. Muy bien. Bueno, pues le daremos ahora la palabra a Vladimir con toda confianza. Vladimir. Gracias, Jonathan. Hola, soy Vladimir Garay, soy parte de una organización llamada Derechos Digitales, que es una organización latinoamericana de la sociedad civil que trabaja en la intersección entre tecnología y derechos humanos. Y en estos 15 minutos que tengo, me gustaría intentar responder la pregunta que planteaba Jonathan al principio, cuando estaba haciendo la introducción del panel, que es básicamente si es que todas estas maneras en las cuales los gobiernos y, bueno, los privados también están intentando controlar la pandemia son algo de lo cual deberíamos preocuparnos, particularmente en torno a nuestro derecho a la privacidad. Y lo primero que me gustaría decir es que básicamente la idea de utilizar tecnología en sí misma como una respuesta a la pandemia no es ni buena ni mala. Al contrario, es una respuesta lógica en un mundo donde el modo en el cual nuestra relación con la sociedad y particularmente con los gobiernos y las empresas, la tecnología ocupa un lugar cada vez más predominante. Evidentemente, ante una crisis, muchas de esas respuestas van a venir de la mano de la tecnología. Lo que sí es importante es revisar de manera crítica y cuidadosa qué tipo de tecnologías se están utilizando, con qué fines,
de qué manera se están implementando esas tecnologías y cuáles son los resultados. Y en el marco de la pregunta por la privacidad, lo primero que hay que entender es que una buena implementación de la tecnología requiere una cuota importante de transparencia. Y en este marco hay distintas respuestas que se han dado al respecto. Por ejemplo, particularmente en el caso de la Unión Europea, pero en otras partes también, han habido intentos de generar aplicaciones que utilizan ciertas tecnologías y que ponen a la privacidad, por ejemplo, como un valor importante en el diseño mismo de la estrategia. Y hace pocos días atrás, por ejemplo, entiendo que Alemania lanzó su aplicación de trazabilidad de contagio. Es una aplicación que está diseñada es una aplicación de código abierto, una aplicación que está diseñada con los conceptos de privacidad por defecto, y que busca, en el fondo, captar la menor cantidad de datos posibles y que una vez superada la pandemia, la aplicación se autodestruye, el sistema completo se autodestruye. Y así, desde fuera, la aplicación parece interesante. Habrá que ver luego cuáles son los resultados que tiene la aplicación y el uso de la tecnología. Habrá que ver cuál es su efectividad como herramienta de control de la tecnología. Creo que, y a propósito de eso, en América Latina, creo que una cuestión que se hace muy patente es precisamente que, bueno, algunas cosas. Primero, que la respuesta, y esto no solamente en América Latina, sino que en el resto del mundo también, llama mucho la atención lo estandarizadas que han sido las respuestas sobre el uso de la tecnología en el marco de la pandemia. Pareciera ser que la respuesta por defecto es creemos una aplicación para trazar los contagios. Y esa cuestión muchas veces no viene acompañada de una reflexión participativa y transparente respecto a una serie de cuestiones que son súper importantes y que no tienen que ver, por un lado, con el aspecto técnico y después tienen que ver con otros aspectos que no son técnicos necesariamente. La primera cuestión es si es que en el fondo los planes y las tecnologías que estamos utilizando efectivamente son capaces o no de hacer lo que esperamos que hagan. Al mismo tiempo, muchas veces falta entender si es que existen las condiciones propicias para que una implementación con estas características funcione. Por ejemplo, respecto a la tasa de penetración de ciertas tecnologías que avalen, que permitan que la trazabilidad que estamos intentando hacer funcione. Un ejemplo muy claro de esa cuestión tiene que ver con la utilización de tecnología Bluetooth, en el caso particularmente de los desarrollos europeos, pero también del desarrollo que hace Google con Apple de una tecnología de trazabilidad que utilizan, como les decía, una tecnología Bluetooth, que por ejemplo en el caso de América Latina tiene una penetración muy baja y que probablemente hace inviable la implementación de ese tipo de tecnología en particular. Otras cuestiones que son relevantes tienen que ver, por ejemplo, si es que existe suficiente confianza en el poder político para que la ciudadanía en el fondo avale las medidas que están dando. Y particularmente en aquellos contextos donde hay gran polarización política, en América Latina, por ejemplo, a fines del año pasado vimos muchos ejemplos de ello en países como Chile, Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil. Son contextos donde hay una desconfianza importante respecto al liderazgo político y eso evidentemente atenta contra cualquier tipo de medida que se pueda tomar en el marco del control de la pandemia, incluyendo aquellas que son de orden técnico o tecnológico. La otra cuestión que es importante es si en el fondo los sistemas de salud tienen la capacidad de hacerse cargo de las consecuencias de la aplicación de ciertas tecnologías. Por ejemplo, cuando pensamos en ciertas herramientas que permiten hacer autodiagnóstico, tenemos que entender que por el modo en el cual las herramientas están seteadas, de qué manera los algoritmos están configurados, es muy probable que haya, puede ser, gran número de falsos positivos, lo cual
probablemente va a tener como consecuencia que los servicios de salud van a estar, se van a llenar más de gente, que va a acudir a ellos en base a la recomendación que haga la aplicación. Y si nuestros sistemas de salud no son capaces de absorber esa demanda extra que crea la aplicación, entonces la técnica utilizada no va a servir, al contrario, va a empeorar la situación, porque en el fondo la gente que efectivamente requiere atención de salud al respecto del COVID-19, pero también al respecto de otras enfermedades, no va a poder, va a ser mucho más difícil que puedan ser atendidos oportunamente. Entonces esa es una primera cuestión. Pareciera ser que muchas veces las respuestas que se están tomando, particularmente lo que hemos visto en los países latinoamericanos, tiene que ver con una estandarización de poder copiar modelos de manera muy típica y muchas veces con sentidos que son más bien de orden, digamos, de imagen, porque setear y poner a disposición de la ciudadanía, aquí en particular, no es tan complicado. Lo vimos en Chile, por ejemplo, se hizo una Corona App que al momento ha bajado una cantidad ínfima de personas y por tanto no tiene ningún tipo de uso, porque no, la masa crítica, se estima que la cantidad de la población que debe utilizar una aplicación de este tipo para poder tener un impacto importante tiene que rondar el 60% de la población. Y si eso no se cumple, cualquier esfuerzo que se haga en el fondo va a tener un carácter de orden más político, una forma de demostrar que el gobierno no solamente está haciendo algo, sino que además está utilizando tecnología de punta para poder hacer algo. Pero la verdad es que es necesario cumplir una serie de condiciones para que esas cuestiones funcionen. Entonces, esa es una primera cuestión. Ahora, otra cuestión que me parece súper importante y que tiene que ver con la tecnología, pero particularmente tiene que ver con el modo en el cual pensamos en la tecnología, de cuál es el lugar que la tecnología ocupa en el marco de las sociedades actuales y particularmente en el marco de la tecnología como una herramienta para tener un mejor gobierno, pero también para poder suplir las necesidades de la gente. Y eso me gustaría, de alguna manera, verlo desde el prisma de toda la discusión respecto a la vigilancia, que es una cuestión que evidentemente viene de mucho antes, como las anteriores panelistas lo habían señalado, y es un problema con el cual hemos estado lidiando hace ya bastante tiempo, probablemente de manera mucho más importante desde las revelaciones que hace Edward Snowden respecto a la NSA. Y lo que me parece importante que revela el contexto de pandemia es que, primero, al parecer las capacidades predictivas de los sistemas algorítmicos parecen ser mucho más limitadas de lo que suponíamos. Y eso lo podemos ver en dos cosas, en el fondo. Por un lado, de qué manera la pandemia misma no pudo ser predicha. Y, en otro lado, también lo difícil que parece ser, efectivamente, poder determinar cuál es el comportamiento de las personas infectadas, poder saber quiénes son y poder trazar sus movimientos. Creo que esa cuestión arroja algo interesante respecto al modo en el cual usualmente pensamos en la vigilancia. Y lo que pareciera ver ahí es que, en el fondo, gran parte de la vigilancia depende de una manera importante de la capacidad humana, en el fondo. Lo que quiere decir que es muy difícil automatizarla y, por lo tanto, también poder escalarla se vuelve también muy complicado, y esa es una cuestión que en el fondo la pandemia de alguna manera ha demostrado. En el sentido de que, claro, efectivamente, si es que uno quisiera, si es que el servicio de inteligencia de un país con una capacidad importante quiere saber dónde están 2 o 3 personas, o 5 personas, o 10 personas, muy probablemente lo va a poder hacer, pero cuando lo que se requiere es poder saber y poder comprender cuáles han sido los movimientos de una mayor cantidad de gente, esta cuestión todavía es muy difícil. Creo que esa cuestión se vuelve importante y va a ser muy importante la discusión posterior al COVID, porque en el fondo demuestra que al parecer hay el componente, digamos, mítico de la tecnología asociada a la vigilancia no se condice necesariamente con las capacidades clínicas reales que los estados pueden tener.
Evidentemente esta cuestión no quiere decir que la vigilancia no sea un problema, y en ese sentido parece que es importante señalar, y creo que alguien lo mencionaba antes, que efectivamente el contexto de pandemia y el contexto de crisis en general se vuelve un terreno bastante fértil para la imposición de medidas de vigilancia que se vuelven importantes una vez que la crisis termina. Y esa cuestión, me parece que es muy importante tener ojo con aquellas medidas que se están implementando en relación directa con la pandemia, pero también de aquellas medidas que se están implementando, aprovechando un contexto en el cual las prioridades están en otro lado, la atención de la gente está en otro lado, y donde la capacidad de la sociedad civil de coordinarse y participar de los procesos de toma de decisiones se disminuye de manera importante. Y en ese sentido me parece súper ejemplificador lo que está ocurriendo en este momento en Brasil con esta ley de fake news, pero que básicamente lo que crea es un registro de las comunicaciones en Internet, así también como otras cuestiones que están pasando, por ejemplo, en el caso chileno, donde veníamos de todo un proceso importante de grandes protestas sociales, de grandes manifestaciones en las calles, y que ahora, en el marco de la cuarentena, está aprovechando para comprar tecnología de vigilancia que tiene como objetivo precisamente preparar el espacio público para las protestas que van a venir una vez que la cuarentena termine. Entonces, ante eso me parece que hay que tener mucho ojo, precisamente porque, en el fondo, en este momento de miedo, en este momento de gran inseguridad, de no saber muy bien qué es lo que está pasando, ni cómo salimos de esta, es muy fácil aprobar una serie de cuestiones que luego pueden ser rápidamente reconvertidas en tecnología de vigilancia. Y una cuestión muy decidida al respecto es como muchas empresas que ofrecen tecnologías de vigilancia se están reconvirtiendo y están intentando aprovechar la pandemia precisamente para ofrecer otro tipo de productos. Y eso, como les digo, puede tener una consecuencia importante en la reconversión de estas medidas como medidas directamente de vigilancia o en la creación de alianzas comerciales que en el fondo se pueden proyectar en el tiempo una vez que la pandemia acabe. De modo que, un poco para resumir, me parece que es un contexto en el cual hay que tener mucho cuidado por todas las consecuencias que puede tener, pero al mismo tiempo me parece que es un momento muy, muy interesante que permite poner a prueba una serie de ideas preconcebidas, muy amparadas en la opacidad con la cual se suele trabajar en el marco de la tecnología y la vigilancia, pero que de pronto, ante una circunstancia completamente anómala como esta, se revela o se revelan aspectos que son interesantes. Entonces, me parece que va a ser muy, muy interesante y muy provechoso todas las reflexiones que van a venir luego, una vez que la pandemia acabe. A ese respecto parece ser súper, súper decidor, por ejemplo, por un lado, la incapacidad de estas grandes empresas con sede en Silicon Valley de proveer respuestas interesantes y respuestas útiles en el marco de una necesidad real, como es una pandemia, por ejemplo. Todos estos grandes líderes, estos grandes magnates que parecía que venían a solucionar todos los grandes problemas del mundo, no han tenido mucho que decir en el marco de esta cuestión. Por otro lado, otra cuestión que ya se señalaba al principio, que también me parece muy, muy interesante, es cómo la pandemia de alguna manera revela la gran brecha digital, particularmente en América Latina, cómo en el fondo la tecnología hoy, más que ser un garante de los derechos de las personas, funciona como un divisor entre aquellas personas que pueden acceder a las tecnologías, que pueden pagarlas, que pueden costearlas, y aquellas que no. Y la completa incapacidad que grupos completos de la sociedad tienen de participar y de saciar necesidades básicas por no poder costear una conexión a internet o un computador en la casa. O sea, en América Latina, que tiene índices de conectividad a internet que van subiendo cada año,
hay que entender que gran parte de esa conectividad es muy precaria, es conectividad a Internet en base a dispositivos móviles como celulares principalmente, y en base a planes de prepago. Y en el marco de una crisis completa como esta, que es también una crisis económica, es precisamente la conectividad la primera cuestión que se corta, porque son cosas que la gente, ante la disyuntiva de comer o conectarse a Internet, prefiere evidentemente comer. Y lo que eso demuestra también es que las maneras en las cuales se ha medido la conectividad necesita ser repensada también, necesita ser revisada. Y junto con ello es súper necesario que los estados entiendan también y puedan generar políticas que permitan a la mayor gente poder conectarse. Hoy día, por ejemplo, hay niños y adolescentes que no pueden estudiar porque no tienen acceso a Internet, porque Internet de alguna manera se ha convertido en la manera en la cual se ha intentado solucionar la imposibilidad de las personas de salir, de acceder, de ir a clases, de estar ahí. Y se demuestra esta cuestión terrible, que cuando la gente no puede costear o tiene una conexión muy precaria, el derecho básico a la educación se ve limitado fuertemente. Eso, por ahora. Quedo atento a las preguntas que puedan venir después. Gracias. Ok. Bien. Gracias, muy interesante. Bueno, creo que aquí nuestros amigos conspiranoicos han despejado sus dudas, ¿verdad? Es que tú mismo nos has dicho que no hay, el gobierno o las empresas de tecnología pues aún no tienen la capacidad ni siquiera de predecir cómo iba a ser el comportamiento del virus, y pues una de las conspiraciones más sonadas respecto al tema es que hay un nuevo orden mundial, que Bill Gates fue el que creó la enfermedad y la está esparciendo para el mundo y que la está monitoreando y todo eso, ¿verdad? Creo que con lo que tú nos has dicho al principio, eso queda casi que desmentido, ¿verdad? No sé si no quisiera desmentirlo, no puedo desmentirlo, pero, no. Pero lo que sí, o sea, en el fondo lo que me parece importante entender es que la idea también, o sea, no es, si bien existen ciertas capacidades y hay cosas que efectivamente los gobiernos pueden hacer con la información que están recolectando, también hay que entender que este escenario de control absoluto a partir de los datos y particularmente a partir de la toma de decisiones algorítmicas sobre los datos, en un marco como este no ha sido capaz de responder a las necesidades reales. O sea, si no somos capaces de... de nuevo, es una cuestión de escala. Si yo quiero saber dónde hay una persona específica, muy probablemente los gobiernos tienen las capacidades de decir eso, no hay problema con eso. El punto es si podemos saber efectivamente dónde están todas las personas. Y esa cuestión pareciera ser que hoy día todavía es muy difícil de hacer. No se cuentan con las capacidades para hacer eso. Ok, muchas gracias. Bueno, para continuar con las intervenciones, solo una observación que Natalia pues se tuvo que retirar, ya nos había comentado que se iba a retirar por cuestiones personales, pero nosotros seguimos aquí con este tema que hemos visto que hay bastante interacción. Agradecemos a quienes nos están viendo y le vamos a dar la palabra a Juan Pablo Bonilla. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como presentó Jonathan, soy de Guatemala, residente actual en el norte argentino, en Salta, donde tengo la oportunidad de dar clases, así que voy a enfocar un poco el tema de hoy del lado académico para que podamos ver a manera de gran escala y a nivel macro todo lo que hablaron los ponentes anteriores, los datos, para dónde van, cuál es el impacto en el nuevo orden mundial, como lo mencionaba Jonathan. Y en el inicio comenzábamos a ver ciertas cuestiones, ciertas preguntas disparadoras, de las cuales yo quiero tomar una, porque ese es el reclamo que le tengo a Jonathan, que en 10-15 minutos este tema es casi imposible abordar, así que tuve que resumir mucho. Y la pregunta es si los usuarios están conscientes de la videovigilancia o lo que significa perder la privacidad en redes sociales o en las nuevas tecnologías.
Y acá es donde creo que los usuarios no estamos o no están conscientes, me incluyo, porque aparte de, como lo dijo Fiorella, con el tema de la aplicación, ni siquiera leemos las políticas de privacidad de una aplicación. Estamos jugando con las aplicaciones y no sabemos para dónde se van esos datos. Por consiguiente, acá traigo un nuevo término que hemos estado utilizando con otro compañero de clases, que es también es catedrático, y es una gran dicotomía moderna, porque estamos en la desinformación, en la era de la información. Entonces comenzamos a ver cómo las nuevas tecnologías también causan una desinformación de toda la ciudadanía y de la población. Manuel Castells lo dijo en su libro, en los 80s, en los 90s principalmente, las nuevas tecnologías están transformando el mundo, y más aún, esta pandemia hizo que esa transformación se girara completamente. Fue como que la tuerca finalmente de la tecnología llegó, y justamente estábamos con el decano de la Universidad Católica en Salta, y él mencionaba que la pandemia hizo en 2 semanas lo que la universidad venía tratando de hacer hace 10 años, que es las clases virtuales. Entonces, tenemos que ver acá también cómo la pandemia nos empujó drásticamente al uso de las nuevas tecnologías y al mismo tiempo de la generación de estos datos, como lo dijo Fiorella también. Somos humanos, pero también generamos datos en toda nuestra tecnología. Y es acá donde quiero ver en el tema del orden mundial, porque el disfraz que le metió, por ejemplo, en el tema hegemónico con Estados Unidos y China, de una guerra comercial. Personalmente creo que no es una guerra comercial, es simplemente una guerra por el control de la información a nivel macro, esas big data enormes. Entonces, es ahí donde los nuevos gobiernos o los gobiernos están viendo estas nuevas tecnologías como un canal para poder dominar el nuevo orden mundial. Y claramente podemos ver el ejemplo con el caso de Huawei, de Estados Unidos con China, cómo desestimaron las cotizaciones en Alemania, cómo comenzaron a atacar con Google. Entonces, todos estos acontecimientos son como pequeños engranajes para poder demarcar esta gran guerra disfrazada de comercio, pero yo creo que es por el control de los datos. Entonces, ¿por qué es importante el control de los datos? Porque son creadores de opinión. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, lo que hacen son crear opinión de la ciudadanía. Pero tenemos ahí el gran factor de la desinformación, que la ciudadanía no está informada y está desinformada en la sociedad de la información porque hay demasiada información. Tenía unos datos que quiero compartirles específicamente, que el 58% de la población mundial tiene acceso a Internet. Antes, estos son datos pre-pandemia. Por consiguiente, habría que hacer un nuevo estudio para ver qué porcentaje es ahora post-pandemia, y por consiguiente, esos datos y esa información va a ser cada vez más exacta y poder controlada desde los gobiernos. Es interesante ver que el 103% de la población mundial tiene un teléfono. O sea, hay más teléfonos que personas. Sí, en el caso de Guatemala lo teníamos claro, pero también esto impacta a nivel internacional. Hay 7.800 millones de líneas telefónicas. Hay más teléfonos que personas, perdón. ¿Y por qué también quieren dominar? En el caso de las redes sociales, tenemos el gran caso de Facebook ante el Senado de Estados Unidos, porque el 30% de la población mundial tiene un usuario de Facebook. Imagínense, 30% de la población mundial, estamos hablando de que es un porcentaje significativo. Y el 13% tiene Instagram. Por consiguiente, vemos por qué canales se puede desinformar más a la población y por qué medios también se puede controlar esa opinión o esa generación de opinión. Pero al lado histórico, como todos sabemos como internacionalistas, nada está separado de la historia, y aquí voy a hacer una pequeña línea histórica de la línea de la tecnología y el poder. Los acontecimientos más grandes que se dieron fueron, por ejemplo, en 1932, con el rey Jorge V de Inglaterra, que utiliza la radio para dar su discurso de Navidad.
ahí es donde comenzamos a ver cómo las nuevas tecnologías, obviamente esta fue una tecnología bastante análoga, pero se utilizó para crear una opinión de vínculo entre la realeza y la ciudadanía inglesa. Después, 40 años después, tenemos el famoso debate de Kennedy con Nixon. Vemos ahí claramente cómo la televisión influye en las elecciones, porque todos los que vieron el debate por televisión dieron por ganador a Kennedy. Quienes escucharon el debate dieron por ganador a Nixon. Pero en ese momento la tecnología tenía un boom en Estados Unidos, por consiguiente, le permitió a Kennedy ganar las elecciones. Pero el acontecimiento más grande donde la población o la opinión de la población genera un nuevo orden mundial fue la guerra de Vietnam. Prácticamente a Estados Unidos la guerra le costó por la generación de opinión de la guerra por la televisión. O sea, literalmente tenemos esas grandes fotos de una niña desnuda corriendo recién los bombardeos. Estas fotos fueron transmitidas y crearon opinión en toda la población estadounidense, lo que les costó la guerra y a la larga también su credibilidad interna como gobierno. Entonces vemos cómo las nuevas tecnologías, aparte sin ser redes sociales, comienzan a generar una opinión y es ahí donde los estados a nivel macro tratan de dominar esos datos. Después tenemos otro que no es muy conocido, pero son los sucesos de Tiananmen en 1989. Y acá en Argentina, Fiorella no sé si lo va a conocer, Andrés Shumsny tiene una nueva tecnología o un nuevo concepto de la tecnología y de cómo viene en el nuevo orden mundial. Estamos viviendo una transición del tecnoindustrial a la economía del conocimiento. La pandemia lo que hizo fue terminar esa transición a la economía del conocimiento. Y acá quiero jugar con ustedes, con todos los televidentes que están hoy, de un ejercicio que hago con mis alumnos en clase. No sé si ustedes acá pueden en los comentarios, jugaron el 10 Year Challenge, que ponían una foto de ustedes hace 10 años y una foto actual. Bueno, nosotros en clase lo jugamos, pero con la economía mundial. 2009 contra el 2019. Y acá claramente vamos a comprobar esta teoría de Andrés de la transición tecnoindustrial a la economía del conocimiento. ¿Por qué? Porque en el 2009, las 10 empresas con mayor valor en el mercado eran ExxonMobil, PetroChina, Walmart, ICBC, AT&T, Shell, British Petroleum, Chevron, Toyota. Todo tenía prácticamente, tenía que ver con los hidrocarburos. Y en el 2019, ninguna de estas empresas aparece dentro de las 10 con el top de mayor valor. ¿Por qué? Porque ahora en el 2019 aparece Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, AT&T, Visa, Tencent, IBM, y la única que se cuela con productos tangibles es McDonald's. Entonces, acá en este juego del 10 Year Challenge, podemos ver claramente cómo pasamos de una economía basada en tecnoindustrial a la economía del conocimiento. Y hoy en día, después de la pandemia, vemos el auge de las ventas por Internet. Los deliveries y todo esto fue como incentivando a que prácticamente todo lo hagamos por medio de las tecnologías, de los teléfonos. Y esos datos son los que quieren a nivel macro los estados. ¿Por qué? Porque son generadores de opinión. Saben qué le gusta a la población, cómo les gusta, cuáles son los horarios que más tienen televisión, más redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esta generación de datos es la que los gobiernos quieren tener. Respondiendo nuevamente a la pregunta que digo que la desinformación, el área de información es el gran problema que se viene post-COVID, tenemos el famoso término fake news, que ya esa es otra conferencia, creo que ya estoy llegando a mi término de tiempo, me voy a ir apurando un poco, pero las fake news prácticamente es el gran problema que vamos a tener como ciudadanía y principalmente en el tema democrático y de participación ciudadana para adelante. Es un tema que debamos darle bastante énfasis, bastante cabeza, diríamos, porque hay que pensar cuál va a ser el impacto de esto en las próximas elecciones.
en cualquier país, no estoy hablando de un país específico, sino el impacto que va a tener esta desinformación por medio de las fake news. Tenemos el gran problema que las nuevas tecnologías en la ciudadanía crean la famosa autocomunicación, donde solo me informo de lo que a mí me interesa. Por consiguiente, las personas no crean un criterio basado en las diferentes mentalidades, sino solo van a consumir información que a ellos les interesa. Y ese es un gran problema que tenemos dentro de las nuevas tecnologías. Y que a la larga también lo mencionó Vladimir, que es el tema del algoritmo. Ustedes se dan cuenta, buscan una alfombra por redes sociales, automáticamente les va a comenzar a salir toda la información de las alfombras. ¿Por qué? Porque se está alimentando la autocomunicación. Y el otro gran problema es el infotainment. ¿Por qué? Porque la población, la ciudadanía, prefiere informarse por medio de una serie, o en las famosas Netflix, pero no investigan si esa serie es verídica o simplemente es creada por medio de un libreto y es ficción. Entonces, prefieren crear eso y ahí caemos a un gran técnico de las redes sociales argentino, Omar Rincón, que menciona, les voy a leer la frase exacta. Internet y las redes sociales graduaron a todos los ciudadanos de periodistas de opinión. Los medios huyeron en el espectáculo, el sensacionalismo y el deporte. Acá es donde me voy a detener un poquito, unos segunditos más, para hacer énfasis en este problema que se viene post-COVID. Bueno, puede ser ya desde el COVID, pero va a ser más grande el post-COVID, donde la población va a tener que informarse, pero ¿cómo? Esa es parte de las conclusiones que yo quiero dejar hoy, que es cómo vamos a disminuir la desinformación en la ciudadanía. ¿Cómo vamos a crear un criterio de la ciudadanía si solo tienen autocomunicación? Entonces, acá, dentro de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, en la que tengo el honor de ser el coordinador académico, queremos fomentar, por medio de think tanks y de observatorios de políticas públicas, cómo vamos a afrontar esto, porque los gobiernos están centrados hoy en el COVID, pero ¿qué viene después? ¿Cómo vamos a enfrentar esa desinformación? El nuevo rol del Estado que va a afrontar es elemental, y es ahí donde queremos nosotros, como Cumbre, poder tener esa visión, ese panorama, para poder colaborar, no solo con el gobierno, sino también con toda la ciudadanía, para que creen un criterio que pueda tener esa participación activa en la generación de las políticas públicas. Muchas gracias, espero, si hay preguntas, poderlas leer y poder compartir con todos ustedes. Ok, muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, creo que inclusive el fenómeno de las fake news no ha sido, como bien decís, ajeno a la crisis actual, ¿verdad? Incluso por implementación de protocolos o incluso gente que está de acuerdo o no con ciertas medidas que los diferentes gobiernos alrededor del mundo, inclusive con la OMS, se da esos desacuerdos de opinión, ¿verdad? Y hay algunos, pues, malintencionados que se han dado la tarea de darle auge a todo el tema de fake news, ¿verdad? Incluso inventando conspiraciones. Pero me parece muy interesante, y como lo dijo Natalia al principio, ¿verdad? Que lo de los controles y de los datos y las tecnologías, pues, no es un tema nuevo, como vos lo recalcaste, y creo que ahí es donde debemos de darnos cuenta que el control que los gobiernos han querido ejercer no es un tema nuevo, pero sí se agudiza en situaciones como la actual, ¿verdad? Que es una pandemia y que los peligros para los derechos digitales y derechos fundamentales también se dan dentro de estas dinámicas, ¿verdad? No es que quieran tener control solo porque sí, detrás hay intereses políticos, sociales, económicos y de poder sobre todo, ¿verdad? Bueno, siguiendo con las intervenciones, pues vamos a darle el paso a Luis para que nos pueda platicar sobre el tema. Ok, mucho gusto. Soy Luis Azardo, como ya dijo Jonathan, soy fundador de Confirmado.
Vamos a buscar aquí un poco. Soy el fundador de Confirmado. Nosotros en Confirmado hacemos análisis de desinformación. En mi caso personal, lo vengo haciendo en los últimos 12 años. Y pues bueno, he notado a través del tiempo la evolución propiamente del tema desinformativo, no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional. He tenido ya la oportunidad de conversar con otras personas que hacen el mismo trabajo en distintas regiones. Y pues bueno, en cada región ha avanzado de forma distinta, pero con el mismo objetivo, y a partir de ese punto voy a empezar la exposición. El tema de la manipulación. Al final de cuentas, todo lo que vemos nosotros alrededor en temas de desinformación buscan generalmente, no siempre, no es el 100%, pero generalmente buscan llegar al punto de la manipulación. ¿Por qué? Porque la manipulación les puede proveer una victoria electoral, les puede generar una tendencia específica, establecer una agenda, desacreditar a un oponente. O sea, hay una variedad enorme de posibilidades alrededor de eso. Ahora, esto que voy a mencionar es propiamente el contexto de lo que se ha estado conversando en este panel durante esta hora y 6 minutos que llevamos. ¿Y por qué es importante? El contexto sobre lo que nosotros podamos discutir siempre va a ser importante. Si nosotros vemos a través del tiempo, y como lo mencionó Juan Pablo hace unos minutos, la evolución, y venimos desde esa revolución industrial, ahora que estamos en esta revolución de la información, estamos viviendo, experimentando eso que en la revolución industrial se conoció como toda esa cantidad de productos y donde se fabricaban productos no necesariamente legales o legítimos, y donde se copiaban marcas y pues obviamente se vendía de contrabando. Si nosotros hacemos esa traducción a esta revolución de la información que estamos viviendo, podemos notar cómo hay intereses propios de muchísimas organizaciones de simular esas tendencias, de simular esas opiniones, de simular esos movimientos online que pueden surgir en cualquier momento, o de esos grupos o esas organizaciones que llegan a Internet e intentan pues establecer una agenda, invitar a la ciudadanía a que se sume a ellos, y por el otro lado tenemos un montón de personas que con intereses creados específicamente para simular esto y engañar a la gente y llegar al punto de la manipulación. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues hay una variedad. Eso sería otro panel que deberíamos de abordar más adelante, como bien lo dijo Juan Pablo, con el tema de fake news y todo lo demás. Pero específicamente esto, ¿qué nos da? Nos permite comprender cómo en esta pandemia, donde venimos de procesos electorales en todos nuestros países, que ya han experimentado el tema de la desinformación electoral con motivos o con la intención de manipular con términos electorales, venimos y cae la pandemia en el momento preciso para que todas esas agencias digitales, todas esas organizaciones, voy a decir ilegítimas, que utilizan la manipulación en línea para establecer o para imponer agendas o desacreditar personas, estigmatizar ciudadanos, o sea, lanzar discurso de odio y todo lo demás, les cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque obviamente surge, como dijo Vladimir, la necesidad de inmediatamente pensar en lanzar aplicaciones que generen esa trazabilidad que les permita a las autoridades sanitarias establecer, pues obviamente, rutas donde se concentra la mayor cantidad de personas que podrían haber sido infectadas por otra persona. Bueno, eso es, digamos que parte de un todo. Ahora, ¿a qué nos lleva esa parte? Ya lo mencionaron anteriormente, pero igual me interesa repetirlo. Hay dos cosas principalmente con el tema de las aplicaciones, y voy a hablar específicamente del ejemplo de la aplicación que salió aquí en Guatemala y que estuvo más o menos unos 12 o 14 días al aire, y después la botaron por la serie de denuncias que se hicieron. Y es que una cosa es que las aplicaciones, las plataformas y herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición para ayudarnos en general puedan extraer información nuestra, o sea, son invasivas, y por el otro lado es la información que nosotros exponemos voluntariamente en las redes, como Jonathan lo mencionó, el tema de la huella digital.
Entonces, en esas dos vertientes es importante analizar lo siguiente. Primero, ¿cuál es la información que se está recabando? Obviamente, cualquier ciudadano de a pie que no tiene el conocimiento técnico va a ignorar propiamente qué información es la que se recoge. Entonces, ¿qué es lo que no debe hacer? Ir con expertos. Esos expertos que puedan establecer específicamente qué es lo que están recogiendo estas aplicaciones. En el caso del Alerta Guate, que es la aplicación que mencioné como ejemplo, había algo muy particular. Estaban específicamente activos unos algoritmos, o sea, unos procedimientos internos que permitían recopilar información del IPS. IPS es similar al GPS, solo que para interiores es el Indoor Positional System, y le permite específicamente a la aplicación en tiempo real saber en dónde está la persona. Y esto, obviamente, la gente lo ignoraba. Entonces, cuando nosotros vemos que, como lo mencionó Fiorella al inicio, la gente no lee ninguna de los documentos que valdría la pena leer antes de autorizar una aplicación para que recabe información nuestra, vemos que no solo no lo leemos, sino que ignoramos específicamente qué es lo que se está recogiendo, nos deja vulnerables. Esa vulnerabilidad es el campo propicio para que cualquier organización, entidad gubernamental quiera abusar de esa situación. Y cuando me refiero a abusar es transgredir esos términos de servicio, transgredir esa legislación local y extraer información, esa parte invasiva que mencionaba anteriormente. Entonces, si eso lo sumamos, todos esos datos que nos están extrayendo sin que nosotros estemos claros, y aunque hayamos autorizado, no estemos claros de que están extrayendo a nosotros. Si lo sumamos a la huella digital y todo lo que nosotros regamos en redes sociales, en internet permanentemente, se crea algo que en términos mercadológicos le llaman el perfil psicográfico. Ese perfil psicográfico es enorme, es una cantidad de datos enormes. Y a lo que quería llegar con esto es, tenemos que tener claro también de que muchísimos de los datos que se recogen y que recogen estas plataformas, sobre todo cuando ya están pasadas por regulaciones europeas y norteamericanas, no van a recoger datos muy específicos como decir Luis Azardo está en este momento sentado en su escritorio viendo una computadora. Esos datos posiblemente no le interesarán a muchas personas, pero específicamente quienes compran esas bases de datos de información de los usuarios, lo que le interesa es el hábito, ese perfil psicográfico, ese hábito de consumo, ese comportamiento que tiene esta persona o este grupo de personas en realidad, porque no son personas individuales, sino que es masa de personas que están haciendo algo en internet. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa venderle a una persona, me interesa venderle a la masa. Entonces, para venderle a la masa tengo que entender perfectamente, si yo le quiero vender comida para gatos, me interesa saber quiénes están hablando de gatos o quienes están hablando o compartiendo información relacionada a gatos. ¿Por qué? Porque posiblemente tengan gatos. Entonces, esa masa de información, como lo mencionó Juan Pablo en cuanto al Big Data, esa gran cantidad de datos metida en una base de datos, le sirve específicamente a las personas que compran, a estas empresas comerciales que compran esos datos, poder tener la oportunidad de pautar adecuadamente, entre comillas, y dirigir y apuntar ciertas campañas de publicidad específicamente a cierto perfil de gente. O sea, ellos no van a lanzar una campaña para Luis Azardo, sino que van a lanzar una campaña para las personas que normalmente están haciendo tal actividad en determinados momentos. Y pues obviamente eso es un ejemplo nada más de todo lo que podrían hacer. Entonces, cuando nosotros notamos esos límites quedan muy en zonas grises, lo voy a poner. Y lo primero lo podemos notar es el caso de Cambridge Analytica, donde uno de los usuarios estuvo durante años y perdió la batalla legal incluso, donde estuvo poniendo recursos de habeas data. O sea, él quería saber exactamente qué información había recopilado Cambridge Analytica de él, y nunca le dieron esa información. Si nosotros, en todos los países está la posibilidad de hacer un habeas data, donde yo puedo llegar y legalmente requerir y decir, miren, yo necesito saber qué información han recabado ustedes de mí,
Y así como pueden ser 3 datos, pueden ser muchísimos miles de datos, sobre todo de comportamiento de lo que yo estoy haciendo en sus plataformas, en sus aplicaciones y demás. Entonces, si nosotros optamos por hacer eso y no tenemos ninguna respuesta, pues ahí tenemos el primer punto de desconfianza totalmente de esas plataformas o de esas aplicaciones. Obviamente esto no lo va a hacer cualquier persona, pero debe de existir esa iniciativa por parte de organizaciones, por parte de entidades que puedan obviamente luchar por ese recurso. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, en el tema de la exposición de datos, si bien es cierto, las aplicaciones nos piden que nosotros aprobemos ciertas autorizaciones para poder usar las plataformas o las aplicaciones, nosotros también podemos hacer una situación paralela. Y esto es una de tantas recomendaciones que pueden haber al respecto. Regularmente, si yo necesito utilizar una plataforma y me pide mi correo para poder establecer el uso de la plataforma, pues me parece lógico, pero si yo no quiero dar mi correo, yo tengo un correo alterno donde no tiene absolutamente nada que ver conmigo, doy ese correo, recibo la información y puedo entrar a la plataforma. Entonces, si es que logran extraer algo de información, van a extraer información de un punto muerto que no tiene nada que ver conmigo, porque es un correo que no uso absolutamente nada más que para recibir ese tipo de autorizaciones. Entonces, esto es solo un ejemplo, pero así como esto, hay muchísimas cosas que el ciudadano puede hacer. Y el problema es que como no hay una alfabetización digital en esos términos, no hablamos de seguridad digital de forma más amplia, que vaya más allá de hablar de una contraseña segura o de algo alrededor de eso, la gente no entiende que la seguridad digital va más allá de la contraseña. La verificación de 2 pasos, todo esto, ¿por qué es importante? ¿Qué tiene que ver con la protección de datos? Porque nosotros tenemos en nuestras manos el poder y la capacidad de que no dejar vulnerables absolutamente nada de nuestros datos. Yo normalmente asisto a personas que le han robado sus cuentas en Instagram, en Twitter y demás, y me doy cuenta que principalmente, aunque tengan una contraseña segura, no han puesto la verificación de 2 pasos o la autentificación de 2 pasos para ingresar a la aplicación o la plataforma. No tienen los recursos de seguridad que normalmente deberían de tener. No tienen un correo directo donde puedan recibir estas notificaciones si alguien ingresó a la plataforma o a la aplicación en nombre de ellos. Entonces, dejan abiertos como muchos espacios y obviamente eso los aprovechan personas que necesitan tener la información. Entonces, por un lado está la parte gubernamental, la parte de entidades comerciales que requieren saber de nuestros datos y no es que nos los roben, pero sí nos engañan para obtenerlos o se les olvida o lo dejan así como muy escondido, decirnos qué información es la que están extrayendo, y por el otro lado, los que nosotros normalmente exponemos y no nos estamos dando cuenta que estamos exponiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ahí están preguntando aquí cómo existe la verificación de 2 pasos. La verificación de 2 pasos en todas las plataformas y en correos y demás se puede activar. Uno va donde está la seguridad, todo lo relacionado a la seguridad de la cuenta, y ahí puede activar esa verificación de 2 pasos. ¿Qué significa esa verificación de 2 pasos? Que yo voy a recibir un código a través de mi línea telefónica, a través del correo. O sea, aparte, eso es un paso adicional para poder loguearme o para poder ingresar a mi cuenta, a mi plataforma o a la aplicación. Entonces, sí, eventualmente es un paso más el que hay que hacer, pero ese nos asegura de que absolutamente nadie va a entrar sin nuestra autorización o que no seamos nosotros. O sea, yo le podría dar mi contraseña a quien sea, pero si no tienen el autentificador que yo utilizo, no van a poder hacer absolutamente nada. ¿Ya? O sea, van a quedar fuera. Entonces, esos datos que son todavía más sensibles, esos son los que más tenemos que proteger. Entonces, la protección ahí y lo que quiero dejar es, en este punto, es lo que nosotros podemos hacer, lo que está en nuestras manos y lo que tenemos que luchar como sociedad para que del otro lado no nos extraigan los datos sin que nosotros estemos claros.
porque puede hacer que a mí simplemente no me interese y pues permita que eso ocurra. O sea, voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el tema de desastres, existe una cantidad enorme en distintos países de aplicaciones relacionadas a desastres que no vulneran la privacidad de datos, sino que simplemente me permiten a mí en determinado momento, ¿ya? Activar un sistema de alerta que me avise a mí en caso de una emergencia o que me permita a mí obtener información geolocalizable de qué puedo hacer yo en caso de emergencia en este lugar que estoy, ¿ya? Que posiblemente no es el donde yo regularmente me mantengo. Entonces, ese tipo de situaciones son pues, válidas y me parece que son bastante útiles para la sociedad, pero hay que tener bien claro de que eso también abre la puerta a abusos, como cualquier herramienta. Todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, toditas, absolutamente todas, puedan ser bien utilizadas o mal utilizadas. El problema no es la herramienta en sí, sino que es cómo opera la herramienta, quién opera la herramienta y principalmente quién está detrás de la herramienta recibiendo la información o recabando la información. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea lo tiene bien claro con los 7 principios del GDPR, y uno de los puntos es cómo recopilan la información y principalmente cómo la almacenan y quién tiene acceso a ese almacén de datos, a esas bases de datos de nosotros. ¿Ya? Entonces, ahí me quedo para no pasarme del tiempo y pues le paso la voz a Jonathan. Okay, muchas gracias, Luis. Me parece a mí muy interesante. Si no estoy mal, fue David Kroll el que pidió su Avea Data a Facebook y a Twitter. Creo que hasta tiene un documental en Netflix, si no estoy mal. Pero mencionabas lo del que solamente nos quieren, o sea, no se puede personalizar, o desde como yo lo entendí, no se podría personalizar tanto, o no es el objetivo primordial el de los rastreos, pero en los casos como el de Malte Spitz, no sé si lo has visto. Sí, por ejemplo, a Facebook no le interesa saber qué está haciendo Jonathan a las 4 de la tarde un sábado, ¿ya? Pero sí le interesa saber quiénes son los que están a las 4 de la tarde activos en Internet y qué están haciendo, ¿ya? Entonces, le interesa esa masa de gente por grupo, ¿ya? Y no solo por grupo demográfico, sino que por grupo psicográfico. Y cuando me refiero a grupo psicográfico es hábitos, ¿ya? ¿Qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo? ¿Qué navegadores están utilizando? ¿Qué plataformas están utilizando? ¿Ya? ¿Qué productos están viendo en Internet? O sea, todo ese tipo de actividades. Propiamente a nivel personal, eso ya caeríamos en el tema de vigilancia. Y eso sí, ya no ocurre de forma comercial, sino que ocurre de forma gubernamental o estatal regularmente, que eso ya es otro arista de este mismo tema. Sí, tomando esa última frase, pues el secretario general de Naciones Unidas y el alto comisionado de los derechos humanos, Michelle Bachelet, pues hicieron la salvedad, ¿verdad? Que estos mecanismos de control de la pandemia y de su ayuda y monitoreo de la emergencia, pues no deberían de ser la puerta para violentar los derechos de los usuarios, ¿verdad? Pero sí se ha visto o se tiene ese miedo de que eso llegara a pasar. Obviamente el derecho internacional entra en juego en este momento, y el derecho interno de cada país, en donde sí se permite la vigilancia en los términos actuales, ¿verdad? Pero el peligro que muchos activistas de derechos humanos han visto es que esos sistemas de vigilancia se queden después de la pandemia, incluso ahorita no estén siendo utilizados exclusivamente para eso. Y a eso, en las preguntas generadoras de este tema, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos que se ha afrontado en tema de derechos humanos y de derechos digitales y de privacidad durante este periodo? ¿Y cuáles creen ustedes que van a ser los mayores retos después del
la pandemia, si es que algún día termina, porque parece que todavía vamos para largo, ¿verdad? No sé si alguien quisiera ahondar un poquito más en el tema. Bueno, ahí te abordo directamente con mi conclusión, que para mí personalmente y desde la cumbre también hemos estado viendo eso, que el reto más grande va a ser la desinformación de la ciudadanía. Es un problema muy grande que se tiene y al mismo tiempo como que se desvirtuó la palabra fake news. ¿Por qué? Porque tratan de desestimar los comentarios o las opiniones específicamente de grupos que tienen a veces el objetivo o tienen el concepto, pero como está en contra de la persona, tenemos el gran ejemplo de Trump, que él dice fake news, y específicamente lo que hace ahí es un impacto de desinformación a la ciudadanía, porque ya no van a poder saber qué es real, qué no es real, y tampoco existe una cultura de comprobación de datos. Así como no tenemos la cultura de leer toda la privacidad de las aplicaciones, como lo mencionaron anteriormente todos, tampoco tenemos la cultura de comprobación de datos. Entonces, las redes sociales es lo que está implementando bastante, que es la desinformación de la ciudadanía. Y aprovecho, así no vuelvo a interrumpir el rato, una de las preguntas que está en redes, que es de Gerson, y él está hablando que si esto de la creación de opinión en redes sociales va a impactar las estructuras de poder, y de hecho ese es el objetivo de esto, impactar específicamente las estructuras de poder y en el nuevo orden mundial. Claro ejemplo se tiene lo que pasó con Cambridge Analytica y las elecciones de los Estados Unidos. Ahí es el claro ejemplo de esto que está pasando, del impacto de las redes sociales en la creación de opinión de la ciudadanía. Ok, muchas gracias, Juan Pablo. Durante las exposiciones, pues, algunos de nuestros amigos han hecho algunas preguntas. Christopher Ardón dice, todas las app, para utilizarlas hay que darles a aceptar. ¿Verdad? ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Y él nos dice también, y si una app necesita como algún banco, le tenés que dar a aceptar obligatoriamente, pero no, en el caso de Guatemala no conozco yo qué tan profundo será el tema del derecho en ese aspecto, ¿verdad? De las aplicaciones de los bancos y otros servicios. No sé, en la experiencia de Vladimir o de Fiorella en ese tema. Fiorella mencionaba lo que ya está legislado en otros países. Creo que en México ahorita también se está discutiendo la legislación de los derechos digitales, ¿verdad? Sí, bueno, creo que como usuarios tenemos que ser muy conscientes, lo venimos mencionando a lo largo de la charla. Si nosotros entramos a la seguridad de las aplicaciones, a la configuración, perdón, de las aplicaciones que tenemos instaladas en el teléfono, podemos ver qué permisos tienen esas aplicaciones, ¿no? Y dentro de esos permisos se encuentran, por ejemplo, el acceso a mi micrófono, el acceso a mi cámara web, el acceso a mi geolocalización. Entonces, nosotros como usuarios lo que podemos hacer es hacer un chequeo de los accesos que tienen cada aplicación, ¿no? Si yo estoy usando, por ejemplo, para jugar un tatetí, y ese tatetí me pide acceso a mi micrófono, no tiene mucho sentido, porque ¿para qué necesita el micrófono el tatetí? Si no yo no mando un mensaje de audio, por ejemplo, a través del tatetí. Entonces, empezar a tener ese nivel de conocimiento sobre qué es lo que yo hago con esa aplicación y ese nivel de conciencia para decir, bueno, esta aplicación no necesita esto, se lo desactivo. Sí hay algunas aplicaciones que son un poco, como mencionabas, la del banco, por ejemplo, que te empiezan a inhabilitar que hagas cosas dentro de la aplicación. Por ejemplo, yo en Gmail quise desactivar el micrófono y cuando voy a mandar un email no me permitió. ¿Sí? Y ahí hay un nivel de control muy fuerte hacia el usuario, porque ¿qué tiene que ver que yo no tenga activo el micrófono si para mandar un email tengo que escribir nada más, ¿no? Entonces, hay empresas como es Google, por ejemplo,
que tiene un control muy fuerte sobre el usuario y que el nivel de control que hace lo hace desde diversas herramientas. Por ejemplo, vos usás el buscador de Google, utilizás Google Maps probablemente, tal vez tenés un mail de Gmail, usás Google Drive, usás Hangouts para conectarte a videollamadas, ¿sí? Entonces, la utilización de Google a veces no te permite controlar al 100% tu privacidad. Yo lo que recomiendo en esos casos también es empezar a buscar alternativas. Por ejemplo, en el caso de Gmail, en el caso de Google Chrome, perdón, se puede utilizar un browser privado, por ejemplo, como DuckDuckGo o Brave. Son browsers alternativos que no hacen un seguimiento de todo lo que estamos haciendo cada vez que hacemos una búsqueda. Entonces, empezar a tener ese nivel de conciencia es la clave para que no nos controlen y para que no accedan y vulneren nuestros datos. Sí, Vladimir. Sí, bueno, de partida estoy de acuerdo con lo que planteaba Fiorella, particularmente respecto a la necesidad de buscar alternativas. Pero me parece que es importante mencionar dos cuestiones. La primera es entender de que efectivamente hay ciertas actividades, hay ciertas instituciones y hay ciertas tecnologías que requieren datos. En el fondo, la idea misma de que es posible funcionar en sociedad sin hacer traspaso de datos personales, la verdad es que eso no es posible. Y particularmente el caso de un banco es interesante porque efectivamente el banco requiere tener acceso a información personal de uno, y es así. Y eso tanto en la aplicación, en el teléfono del banco, como en la relación, digamos, material con el banco. Cuando uno va al banco, uno tiene una cuenta en el banco tiene un montón de información sobre uno. Y eso se entiende básicamente en el esquema de que de otra manera el banco no funciona. No sería posible un banco si es que el banco no llevara registros, por ejemplo, de las transacciones, si no pudiera saber quiénes somos nosotros, porque una de las cuestiones que necesita hacer el banco, por ejemplo, es asegurar que quien entra a la cuenta y quien saque la plata del banco soy yo y no es alguien más. Eso primero. Entonces, creo que un poco para poder contextualizar la recomendación, lo importante es que aquellas instituciones que requieran la información la tengan, que tengan solamente la información que requieren para aquello por lo cual yo estoy relacionándome con ella. O sea, si el banco, por ejemplo, yo le entregué mis datos para que gestionen mi cuenta corriente, probablemente no le estoy entregando mis datos para que hagan otro tipo de cosas. Si me quieren, por ejemplo, pasarle esos datos a otra compañía para que esa compañía me mande información o para que se la pasen a una tienda, para que esa tienda me mande propaganda, publicidad, eso no debería ser, y eso debería estar normado. Y ese es mi segundo punto, que es que es súper interesante cómo de todos estos ejemplos, si bien estoy completamente de acuerdo en que la gente debería tener mucha más conciencia respecto a qué tipo de usos se hacen con sus datos, qué tipo de datos se recolectan en las distintas instancias, y tener la posibilidad de decir no voy a bajar esta aplicación porque cuando la reviso veo que requiere acceso a demasiadas cosas, no me interesa, y yo puedo decir que no. Me parece también que el modelo de consentimiento, en el fondo, en el marco de una cuestión como Internet, por ejemplo, y cuando lo pensamos en el marco de una tecnología como Facebook, básicamente se queda corto. Y es que a lo que voy es que la simetría de poder entre una empresa como Facebook, una empresa como Google y los usuarios individuales es tal que en el fondo no hay ninguna posibilidad de que el usuario pueda negociar de una manera más o menos interesante hasta dónde puedo yo entregar mis datos, para qué, por qué, cómo lo va a utilizar la compañía. Un poco lo que decía Fiorella respecto a que si yo le quito un permiso a la aplicación de Google en celular, después resulta que no puedo hacer otras cosas. Y eso lo que demuestra es que básicamente lo que necesitamos son normativas mucho más integrales que protejan a los usuarios de manera general. Y son iniciativas que deben surgir probablemente no ni siquiera incluso desde el punto de vista de los estados individuales. Pues si lo pensamos así,
la capacidad de negociación que tiene un Estado como el chileno, como el argentino, como el guatemalteco, frente a una compañía como Facebook, sigue siendo reducida. En ese sentido es interesante, por ejemplo, la normativa europea, que lo que hace es que Europa completa, o los países que son parte de la Unión Europea, dice, bueno, estas van a ser las reglas sobre las cuales va a funcionar la recolección de datos personales y el manejo de datos personales, y las empresas tendrán que acomodarse a lo que hemos decidido. Efectivamente hay una cuestión ahí de geopolítica. En el fondo, Europa es Europa y tiene unas capacidades de negociación, sobre todo cuando se juntan, que son muy distintas a las que tiene, por ejemplo, un país como Chile, por decir algo. Pero básicamente lo que demuestra, y efectivamente una vez que la Directiva Europea sobre Datos Personales se aprueba y se ejecuta, vemos cambios en las políticas de las empresas, porque en el fondo están obligadas a poder responder porque Europa es un mercado que les interesa. Y a lo que voy es que precisamente tener instrumentos internacionales de carácter multilateral con muchos estados involucrados es probablemente la única manera de poder tener una gestión correcta, de acuerdo a la importancia que tiene esta cuestión, porque lo otro que no hay que olvidar es que más allá del aspecto comercial de los datos, que si se venden, que si no, que son el nuevo petróleo, qué sé yo, básicamente los datos personales son parte de, del derecho humano a la privacidad, y en el fondo el dato es una extensión mía. En ese sentido, para mí, el tema de los datos personales tiene que ser pensado del mismo modo en el cual pensamos, por ejemplo, el tráfico de órganos, en el sentido de que yo puedo donar un órgano, yo no puedo vender un órgano. Y por tanto, el negocio porque en el fondo se entiende que en el marco de una actividad como esa, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana, y que a moverlo de otra manera, lo que habría es la posibilidad de todo tipo de abusos de innumerables maneras. O sea, si pudiéramos legalizar la venta de órganos, muy probablemente la gente pobre tendría que estar vendiendo el hígado, qué sé yo, y no queremos eso. Me parece que el modo en el cual debiésemos ver el tema de los datos personales tiene que ver un poco con lo mismo, tiene que ver con entender que en el fondo el dato es una extensión de la personalidad de alguien y está intrínsecamente ligado con su sentido de la dignidad humana, en el fondo. Y por tanto hay algunas actividades que no se pueden hacer en torno a los datos. Quiero hacer el punto porque me parece que una cuestión que se ha repetido mucho en el marco de la conversación tiene que ver con esta cuestión de la idea del dato como una forma de obtener información. O sea, hemos hablado de esta economía del conocimiento, hemos hablado de la posibilidad de manipular, y sale siempre los ejemplos que son los ejemplos típicos. El ejemplo de Cambridge Analytica, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Me parece que esa discusión misma requiere ser complejizada en el fondo, porque y me parece que es súper peligrosa, una posición que pareciera plantear que en el fondo efectivamente el dato te da un acceso desde una perspectiva positivista a la realidad, en el fondo, que la realidad pudiese ser de alguna forma contenida en los datos, que los datos pudiesen decir cosas que son comprobables y son irrefutables, que en el fondo uno podría, en el caso de Facebook, por ejemplo, a propósito de los perfilamientos que hacen, que una compañía como Facebook podría conocer a una persona a partir del análisis de esos datos. Pero esa cuestión es problemática de dos maneras. La primera es pensar que efectivamente el dato es una muestra objetiva de la realidad. Y eso no es así. En el fondo los datos se producen, los datos se construyen. Y un dato, en el fondo, del modo en el cual vamos a medir un fenómeno, eso va a determinar cuáles van a ser las lecturas posibles de esos fenómenos. Y por el otro lado, que es lo importante, es qué capacidad hay efectivamente de generar lecturas sobre datos. O sea, yo puedo, hoy día lo que hay es la posibilidad de acumular grandes cantidades de datos, porque básicamente el almacenaje se ha vuelto mucho más barato, y las técnicas para recabar esos datos se han vuelto más baratas. Lo que todavía es complejo es poder hacer la lectura y el análisis de esos datos. Y eso nos lleva a un problema, que es que básicamente hoy día el esquema sobre el cual muchas empresas funcionan es que acumulan datos, no saben muy bien para qué, pero entienden que quizás en el futuro van a tener la posibilidad de encontrar ahí una utilidad, que puede ser o puede ser que no.
eso estará por verse. Pero a lo que voy precisamente es que en el fondo el gran tema es cómo se procesan esos datos, qué cosas podemos saber y qué cosas no podemos saber. Y eso pareciera ser que hay una idea de que en el fondo cualquier cosa puede ser y cualquier cosa se puede conocer a partir de los datos. Y creo que esa cuestión, y particularmente el contexto de la pandemia, creo que lo insinúa y lo esboza de alguna manera, es precisamente que esa cuestión no es tan así. Eso es problemático no porque, a lo que voy, la discusión importante creo que no debe ser en torno a qué es lo que se puede saber o qué es lo que pueden decir los datos, sino cómo esos datos son usados. Y esa es una discusión distinta, porque en el fondo, por ejemplo, si lo llevamos a un ejemplo que está muy en boga, como por ejemplo las tecnologías de reconocimiento facial, lo importante no es, creo yo, si es que una tecnología de reconocimiento facial puede predecir o no quién va a cometer un delito, porque el rostro de la persona de alguna forma lo demuestra. Efectivamente, esa cuestión no es cierta, no es posible, por mucho que haya gente que está intentando vender con cierto éxito ese tipo de tecnología. Pero lo que me parece más importante es que en el fondo, desde el momento en el cual alguien crea una tecnología con esas características, la pone en el mercado y un Estado la compra y la empieza a utilizar y empiezan a haber detenciones o empieza a haber seguimientos a personas a partir de lo que un software particularmente dice, las consecuencias de esa cuestión se vuelven reales. Y nuevamente, no es que la tecnología pueda decir nos pueda proveer un acceso directo a la realidad, sino más bien que en el fondo el uso de esas tecnologías puede tener y tiene efectivamente toda una serie de sesgos que son de carácter político finalmente. O sea, la tecnología en rigor lo que es una forma de ordenar la sociedad y eso es básicamente la definición más básica de lo que es la política. Las tecnologías son herramientas políticas. Eso. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Erlin Amaya. Dice, entiendo que los datos que están extrayendo nuestros, la mayoría son para uso comercial, en masa, tal como lo mencionaba Luis. Pero entonces, ¿en dónde comienza el riesgo para mí como usuario individual que mis datos sean vendidos o utilizados para otros fines? No sé, ¿quién quiere responder a eso? Se las muestro otra vez, por si no la leyeron bien. Ok, yo sí creo que el riesgo está en lo que mencionaba Vladimir, ¿verdad? En las tecnologías de reconocimiento facial. Pero es que la mayoría de esos reconocimientos, los datos, pues los obtienen los gobiernos porque están en lugares públicos, las cámaras y escáneres y todo, y es lo que causó la alarma en lo que está haciendo o hizo el gobierno chino, ¿verdad? Incluso cuando alguien está podría darse el caso, aquí en Guatemala se dio, pues, creo que todos saben, las manifestaciones en el 2015, ¿no? Y entonces con un reconocimiento facial, pues si es un contendiente político del gobierno actual o algo así, se podrían dar represalias. Incluso en Guatemala pues vivimos 35 años de guerra interna y las represalias contra los opositores o quienes no han estado de acuerdo en el gobierno de turno, pues las hemos visto. Creo que por ahí podría ir el mayor riesgo ya a lo individual. Ok. Dale, Vladimir. Sí, que no quería, hablé mucho ya, pero rápidamente, creo que hay que entender, primero, me parece que el primer riesgo es precisamente, no solamente tiene que ver con la circulación de los datos. Los datos, efectivamente, la gran mayoría de los datos se recopilan con fines comerciales, pero hay que entender también que esos datos circulan y es muy difícil como poder seguir la pista donde están y para qué se usan. Entonces, efectivamente, un dato que puede ser originalmente recopilado con un fin, no sé, porque quiero vender comida para gatos, como decía Luis, puede terminar en una base de datos que puede ser utilizada para otra cuestión. A mí particularmente me parece que lo más complejo de los datos tiene que ver con el modo en el cual se utilizan para poder generar perfiles generar perfilamiento, generar tipos de personas, categorías que después alimentan sistemas que toman decisiones. Básicamente porque la toma de esas decisiones es opaca y
puede y está llena de todo tipo de sesgos, que es muy difícil como luego poder entender cuáles son. O sea, por ejemplo, la toma de decisiones, el uso de tecnologías que toman decisiones, por ejemplo, para entregar beneficios sociales. O sea, un algoritmo que determina quién va a tener un bono o quién no, o quién puede tener, no sé, salud o ciertos requisitos de salud y quién no. Ese tipo de cuestiones. Luego, efectivamente, cuando particularmente en el caso de personas activistas, periodistas, personas que de alguna manera realizan actividades que incomodan al poder, la recopilación de datos puede ser importante porque efectivamente puede ser utilizada para perseguirle. Pero en ese caso, y creo que es súper importante entender esa diferencia entre seguridad y privacidad, tiene más que ver, diría yo, con la recopilación de datos que hacen agentes del Estado y que no, en términos, si bien existen experiencias de recopilación de datos a gran escala con esos fines, como puede ser la NSA, en la mayor parte de los casos, también por la efectividad, por lo difícil que es procesar esa gran cantidad de datos, son cuestiones uno a uno, son cuestiones, son las policías, por ejemplo, o los agentes estatales recopilando datos de grupos específicos con fines de represión, con fines de vigilancia, con fines de persecución. Eso. Ok, Fiorella, ¿querías decir algo? Sí, primero hacer una diferenciación entre, ¿cómo decirlo?, la segmentación para publicidad, como bien nombraba Luis, lo que se hace, por ejemplo, para hacer una publicidad en Facebook, se segmentan grupos de personas de manera anónima, ¿sí? Como bien Luis mencionaba, no es que nos segmentan por nombre y apellido, sino que lo que hace el algoritmo de Facebook es buscar personas de tal rango etario, de tal género, que le gustan los gatos, ¿sí? Y ahí es que me llega la publicidad. ¿Cómo saben que me gustan los gatos? Bueno, porque quizás publiqué algo, porque quizás estuve hablando de gatos, porque Facebook a través de WhatsApp es de Facebook, tiene acceso a mi micrófono, entonces, bueno, ellos pueden saber que yo tengo interés por los gatos. Entonces, esa es una forma de utilización de los datos. Después, también hay otras formas de utilización u otras formas de recabar los datos. Por ejemplo, hace muy poquito hubo una filtración de datos de SmartJet, una aerolínea, ¿sí?, que fue hackeada y le robaron datos de 9 millones de usuarios de la aerolínea, ¿sí? Entre esos 9 millones de datos estaban los datos de tarjetas de crédito. Entonces, eso ya entramos en el terreno de la ciberdelincuencia, ¿sí? La ciberdelincuencia también se utiliza con fines de recabar información. En ese sentido, al usuario, ¿cómo le afecta? Bueno, quizás su dato de tarjeta de crédito es utilizado para comprar algo en la web y a muchísima gente le ha pasado que sus datos de tarjeta han sido utilizados y de repente entran a su cuenta y ven que tienen, no sé, un gasto que no reconocen. Entonces, para eso lo que pueden hacer, o lo que yo recomiendo, es utilizar, por ejemplo, tarjetas de crédito de un solo uso. Existe una página web que se llama privacy.com. Yo sé que esto existe para Estados Unidos, no sé, no conozco de servicios de aquí de Latinoamérica, pero voy a averiguar y los puedo informar, donde te generan una tarjeta que es para un único uso. Por ejemplo, yo puedo tener mi tarjeta para pagar Netflix, mi tarjeta para pagar Spotify, y cada una de esas tarjetas virtuales tienen un número distinto, entonces yo no uso mi tarjeta de crédito para pagar todo, un pasaje de una aerolínea, lo que compre por e-commerce, sino que yo le doy mis datos de tarjeta a privacy.com y privacy.com me genera como diferentes tarjetas virtuales. Entonces, bueno, quería hacer esa diferenciación más que nada, la utilización de los datos para fines de marketing o para fines comerciales y después la ciberdelincuencia. Entonces, como usuario nos podemos cuidar desde esa forma y es ahí donde es ahí donde empieza el riesgo, ¿sí? Mucha gente cuando voy a dar charlas me dice, pero yo no tengo nada que ocultar.
¿por qué voy a tener cuidado con mis datos si yo no tengo nada que ocultar? No, es cierto, vos no tenés nada que ocultar, pero hay gente mala en la web haciendo cosas malas con tus datos. Entonces, no tenés nada que ocultar, pero sí cuidarte. Como decía Luis, el tema del doble factor de autenticación también es una forma para cuidar de tus datos personales, ¿sí? Así que bueno, quería hacer un poco esa aclaración del tema del uso de los datos. Ok, muchas gracias. Creo que, vamos a ver. Este creo que era para Juan Pablo. Dice, concuerdo en que las redes sociales y los medios de comunicación crean opinión pública, pero ¿puede esta opinión impactar las estructuras de poder y las determinaciones de los decision makers de los estados? Excelente charla. Exacto, fue la pregunta que contesté hace un ratito, que específicamente ese es el objetivo de estos grupos y es afectar directamente los grupos de poder y obviamente canalizar esa opinión hacia los intereses y objetivos que se tengan. Ok, gracias. A ver. Erling, es un saludo, dice gracias a todos. Ya no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere ampliar un poco más sobre el tema o algo que haya quedado en el aire que crean que pueden discutir. Ahí nos quedan unos minutitos. Bien. No, yo solo agradecer a Jonathan por organizar este evento, la verdad muy, muy interesante poder compartir con panelistas de alto nivel. Y ahí antes de la conversación pues estuvimos viendo, la mitad estamos en el cono sur, bonito compartir con Luis y con Jonathan en Guatemala también, y ya me hace falta viajar, así que bueno, no me queda nada más que decir gracias Jonathan, y a los demás panelistas un gusto y quedo a la orden. Ok, muchas gracias. No sé, ¿alguien más quiere decir algo antes de Igual, despedirnos? agradecer a Jonathan el espacio y pues fue un gusto compartir con el resto del panel. Mi recomendación tal vez final es enfocarse en el tema educativo, formarse en temas de seguridad digital, desinformación y cómo proteger sus datos personales. Son temas de mucha relevancia que muchísima gente no le da tanta importancia como algunos otros que pues, también son importantes, pero esto no dejarlos de lado. En Internet hay una enorme cantidad de organizaciones que se dedican a formar en estos temas, entonces es cuestión de aprovecharlo. Sí, definitivamente. Pues el equipo de United Explanation estuvimos buscando, bueno, ya conocíamos a varias de las organizaciones a las que invitamos y también estuvimos buscando, ¿verdad? También, pues por cuestiones de horarios y de espacio, pues no podemos tener un foro más amplio, ¿verdad? Por diferencias de horarios en algunos lados, compromisos de otras organizaciones y también, pues, no es pedagógico tampoco tener 24 panelistas aquí, ¿verdad? Yo sí agradezco a todos los que aceptaron y a los que pudieron acompañarnos. No sé si Vladimir quiere decir algo más. No, muchas gracias por el espacio. Ok, muchas gracias. Aquí hay otro comentario de México. Muchas gracias a todos. Bueno, pues de mi parte ha sido un gusto y un honor tenerlos y compartir ideas con ustedes. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado por Facebook. Creo que posiblemente tengamos otro foro, creo que ha sido bastante interesante y ha generado más, eso es lo bueno del conocimiento, ¿verdad? Que a veces nos genera más dudas de las que teníamos y entonces seguimos investigando y creo que en cuestión de privacidad
y de derechos digitales, todavía la discusión es muy joven, ¿verdad? Y creo que seguiremos motivados a seguir poniendo el tema en la palestra para que nuestros lectores, amigos, pues sigan informándose al respecto y seguir manteniendo el Internet de una forma sana, ¿verdad? Que es lo que todos queremos, no perder esas libertades digitales que a la larga pues se traducen fuera del ámbito digital. De mi parte, muchas gracias y les agradezco a todos su tiempo, ¿verdad? Su valioso tiempo. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues, hasta luego. Feliz tarde. Gracias a todos. Feliz noche.